El fuego se ha reavivado y el gobierno dice que no pasa nada. ¡Mentira! ¡Mentira! Estos incendios que se producen en la zona mencionada son parte del proceso de despoblar de vegetación a la selva para crear las condiciones para la actividad humana de cualquier tipo. Resulta que la industria de la ganadería es la principal causante del calentamiento global. El metano que emite el ganado y el estiércol que genera en el mundo equivalen al efecto del calentamiento global que producen 33 millones de automóviles. Los gases de efecto invernadero que produce el ganado constituyen el 37% de todo el metano, el 75% del óxido nitroso y el 74% del amoníaco en la atmósfera provocados por el hombre. Y eso sin tener en cuenta que el sector ganadero es el principal explotador de la tierra, contribuyendo a la deforestación, que juega un papel principal en el cambio climático. Más del 50% de los cereales y el 80% de la soja que se cosechan en el mundo se destinan a alimentar animales. Y mientras tanto, una quinta parte de la población humana, es decir, 1.500 millones de personas, no tienen alimentación suficiente. Con solo un 10% del grano que actualmente se destina para alimentar el ganado, bastaría para satisfacer las necesidades calóricas de esa quinta parte, erradicando el hambre en el mundo. Esto es así porque se necesitan más de 10 kilogramos de cereales para producir 1 kilogramo de carne de res, 4 kilogramos de cereales para producir 1 kilogramo de cerdo, 2 kilogramos de cereales para producir 1 kilogramo de pollo, o más de 2 kilogramos de cereales para producir 1 kilogramo de pescado de piscifactoría. O dicho de otro modo, de media, se necesitan 5 kilogramos de proteína vegetal para producir 1 kilogramo de proteína animal. Si destináramos directamente el grano que requiere el ganado para abastecer el consumo de carne de una sola persona a alimentación humana, comerían 5 personas en su lugar. Existe pues un poderoso vínculo entre el hambre y la desnutrición humana y el consumo de carne de las poblaciones ricas, y eso sin tener en cuenta el sufrimiento que provoca. Mientras vamos quemando la selva, porque eso es lo que hacemos para despoblarla de vegetación, ese proceso se va, digamos, saliendo de control por acción de los vientos, ¿no? Un campo que yo quería quemar de 1 hectárea se me acaba convirtiendo en un incendio de 100, 150, 200 hectáreas. Y eso sucede en un punto y en otro y en otro y en otro. En este momento hay miles de puntos en la selva sudamericana con quemas. Una parte significativa de ellos en el Perú, no solamente en la selva, sino en la sierra, también para el propósito de crear las condiciones para la siguiente siembra, crear las condiciones para la siguiente siembra, crear las condiciones para la siguiente siembra, crear las condiciones para la siguiente siembra. Más del 50% de los cereales y el 80% de la soja que se cosechan en el mundo se destinan a alimentar animales. Y mientras tanto, una quinta parte de la población humana, es decir, 1.500 millones de personas, no tienen alimentación suficiente. Con solo un 10% del grano que actualmente se destina para alimentar el ganado, bastaría para satisfacer las necesidades calóricas de esa quinta parte, erradicando el hambre en el mundo. Esto es así porque se necesitan más de 10 kilogramos de cereales para producir 1 kilogramo de carne de res, 4 kilogramos de cereales para producir 1 kilogramo de cerdo, 2 kilogramos de cereales para producir 1 kilogramo de pollo, o más de 2 kilogramos de cereales para producir 1 kilogramo de pescado de piscifactoría. O dicho de otro modo, de media, se necesitan 5 kilogramos de proteína vegetal para producir 1 kilogramo de proteína animal. Si destináramos directamente el grano que requiere el ganado para abastecer el consumo de carne de una sola persona a alimentación humana, comerían 5 personas en su lugar. Existe pues un poderoso vínculo entre el hambre y la desnutrición humana y el consumo de carne de las poblaciones ricas, y eso sin tener en cuenta el sufrimiento que provoca.